7:32. Héctor Desbó, Pipo Desbó, ¿cómo estamos? Buena mañana. Acércate al micrófono. Buen día, buen día. ¿Cómo andamos? ¿Bien? Todo bien. No te, Sí, sí. no te ardieron las orejas anoche, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque estuvimos hablando mucho de vos con un amigo en común, Gustavo Nepote. Nada, pero estuvimos hablando muy bien. Está bien, Gustavo. En la City. Sí, lo sumaste. Gustavo está con nosotros. Sumamos un personaje tatengue muy importante, con trayectoria, con experiencia, que nos puede aportar mucho desde el punto de vista futbolístico también, dado a la inmensa trayectoria que tiene. Así que bueno, contento de que estamos sumando gente importante, construyendo o queriendo formar un grupo que esté a la altura si en algún momento nos toca gobernar el club. Pipo, se terminó el año para Unión. El semestre. El semestre, perdón, el semestre, sí. El semestre. Perdón que corrija. Sí, porque porque además ni siquiera es el año futbolístico, es el semestre, porque el año ahora futbolístico es calendario. Se terminó el semestre. Ustedes en los últimos tiempos no hablaron. Bueno, obviamente se reunieron, sé que estuvieron reunidos en varias oportunidades, mesa chica, mesa grande, pero reunidos al fin en Encuentro Unionista. ¿Cuál es la evaluación que haces? Yo sé que es muy amplia la pregunta, pero bueno, ¿cuál es la evaluación desde lo deportivo, desde lo institucional? ¿Qué es lo que has visto en este semestre? Sí, es tan largo, Quique, que podríamos hablar toda la mañana. Yo primero te voy a decir que obviamente seguimos trabajando día a día, pensando en el futuro de Unión. Nos juntábamos, tenemos reuniones y vamos generando grupo, sinergia. Creo que eso es súper importante para lo que viene. Siempre pienso que hay que hablar cuando se puede y hay que poner a Unión por encima de cualquier cuestión. Por eso es que, bueno, terminado el torneo, cuando vos me proponés venir, con todo gusto, pero he tenido posibilidad de hablar antes, durante el torneo, y siempre soy precavido en eso porque no me gusta distraer en nada que no sea la concentración de parte de todo el mundo Unión en lo que corresponde. Ahora, finalizado el torneo, la evaluación es que se podría haber dado un poco más, que se podría haber llegado un poquito más lejos. Creo que si bien Unión no se ha formado para pelear el campeonato, soy un convencido que Belgrano tampoco se formó para pelear un campeonato, pero que en el transcurso del torneo, tanto Belgrano como Unión se fueron dando cuenta que podían tener posibilidades, fueron mejorando. Belgrano siendo más regular, Unión siendo más irregular. Te comparo los dos porque después luego se enfrentaron, uno quedó en el camino, lamentablemente Unión, el otro salió campeón, que es Belgrano, pero creo que podría haber sido Unión el que podría haber estado en el lugar de Belgrano, porque de hecho soy un convencido que Unión ha demostrado durante todo el torneo que era capaz de ganarle a cualquiera. Y si vamos a lo fino de lo que es jugador por jugador de Unión, más de la mitad de los jugadores titulares de Unión son requeridos por cualquier club de primera división en este momento. Entonces, creo que Unión fue generando jerarquía durante el torneo. Yo siempre me quedé con una frase del flaco Menotti que decía: si un jugador en algún momento juega 8 puntos, exigile en la mala cuando esté jugando 6, cuando esté jugando 5, porque llegó a jugar 8 puntos. Y Unión jugó un partidazo en Mendoza, 8 o 9 puntos si tuviéramos que evaluar, y a los 3 días jugó para 3 o 4 puntos. Entonces eso quiere decir también que se ha fallado con el mismo equipo. Y eso es repetitivo en Unión. Y ahí es donde empezamos a tener el déficit, que ya es un déficit que viene de la cabeza. Desde la cabeza, cuando no se irradia para abajo las ganas de ganar, el sueño de ir por lo máximo y de salir de una vez por todas la mediocridad, eso no se contagia. Y lo hemos visto. El presidente de Belgrano en las declaraciones no declara como el nuestro. Y eso está a la luz, se nota mucho. Y bueno, la gente se está percatando de esas cosas y no en vano son 17 años de una conducta que se ha repetido y que no ha llevado a nada a Unión. Y hoy Unión termina festejando mantener en la categoría, estar en mitad de tabla, cuando en realidad Unión puede ser tranquilamente más grande de lo que es,
por sus dirigentes. Pero espera, vos hablas del presidente Artime comparándolo con Spam. Artime fue un exfutbolista, además. Sí, a ver. Spam es un exdeportista. ¿Está bien? Sí. Uno es exfutbolista, otro es exdeportista. Yo hablo de la presencia y de, a ver cómo decirlo, la célula futbolera, el chip futbolero que tiene cada uno adentro. Artime va a todos lados. Spam no va a todos lados. Creo que el fútbol tiene mucho de pasión, Unión tiene mucho de pasión. El compromiso que debemos asumir, si algún día nos toca o que debieron haber asumido ellos por el voto de la gente, es estar al 100% a disposición de Unión, porque así debe ser, y nosotros tuvimos 2 partidos súper importantes que pueden definir y hacerte quedar en la historia, que qué más lindo pasar por una vida y dejar un legado o quedar en la historia de las páginas doradas del club del cual somos hinchas. Y ni el presidente ni los vicepresidentes estuvieron presentes cuando sabemos... Con esto no quiero decir que tenga que ser futbolista o deportista, nada. Hay un montón de dirigentes que no fueron. Mirá, Chicho, vos cuando sos jugador de fútbol, sí, siempre que esté el presidente o que estén los máximos referentes, te ayuda, te motiva. Siempre necesitamos nosotros también un poco de control. Ese control siempre lo va a ejercer la autoridad máxima y es como decís vos, se notaba una diferencia muy grande entre un tipo apasionado que soñaba y que quería ir por lo máximo y lo termina logrando estando. El jugador de fútbol nota esto, Pipo, porque es verdad lo que decís, fíjate vos. Él dice, necesitamos un poco de control y de esa cercanía dirigencial. Bueno, por eso, el jugador de fútbol nota esto, porque vos fíjate, vamos a hablar de los 2 partidos más importantes de los últimos tiempos, de los últimos 3 años por lo menos de Unión. El partido en Mendoza y el partido en Córdoba. El plantel se va a Mendoza, cuando gana, en Mendoza se decide que el charter no vuelva a Santa Fe, sino que se vaya directamente a Córdoba. Convivieron 4 días. Viernes, sábado, que fue el partido, domingo, lunes y martes, 5 días, o 4 días y pico. No vino una figura del presidente. Eso, el jugador puede pensar, che, ¿realmente le importará a los dirigentes esto que estamos viviendo, esto que estamos jugando? ¿El jugador puede pensar eso? Por supuesto, no es que puede pensar, sino que en declaraciones posteriores al partido te das cuenta que lo pensó. Una declaración de Palacios, un poco la declaración de todos. Hay mucho. A ver, yo era una persona de ir bastante al frente con respecto a las declaraciones y decir lo que sentía, y hay otros jugadores que intentan resguardarse. Lo de Palacios es un pensamiento general, digamos, y todos sabemos lo que estamos en Unión y conocemos que tanto el cuerpo técnico como el plantel están muy molestos con la dirigencia porque tampoco son estos 2 últimos partidos. O sea, la gente tiene que entender si en los 2 partidos más importantes de hace bastante tiempo que en lo que necesitábamos presencia, imagínense la presencia que puede llegar a tener el plantel de parte de los dirigentes día a día o partido a partido. Hay partidos de visitante que prácticamente no va nadie. Entonces, una de las cosas que nosotros estamos pensando también, ¿por qué no cambiar el estatuto o por qué no proponer que un cierto porcentaje de la comisión directiva deba estar presente en los partidos o en los actos institucionales más importantes que tenga el club? No puede ser que el club en ese sentido esté acéfalo, porque después termina pasando lo que termina pasando, y con el diario El Lunes termina pasando que no solamente nos molesta Unión y el rendimiento del equipo el fin de semana, que termina perdiendo, jugando mal, sino que te termina molestando cuando otro equipo termina logrando lo que podría haber logrado vos. Entonces hay una doble molestia en el hincha de Unión, que es propia y que es una molestia de decir, che, ¿por qué Belgrano y por qué nunca nosotros? Pipo, recién vos hablabas de jerarquía. Yo creo que Belgrano tiene un plantel de más jerarquía que Unión. Sí, yo también. Y te lo voy a mencionar, es decir, quizás en los 11 titulares vos me decís, ¿y a vos te parece, por ejemplo, que Palacios tiene menos jerarquía que Rigoni? Bueno, por ahí te lo puedo llegar
a entender. Y capaz que en una de esas vos ponés Palacio y Rigoni y capaz que sí. Palacio recién está haciéndose su camino. Agarrá el camino de Rigoni. Bueno, Tarragona Pacerini también te lo doy. Capaz que en una de esas, los arqueros también te lo doy. Aparte a Thiago Cardoso lo recontra conocemos acá en Santa Fe porque todavía es arquero de Por algo no se quedó acá. Y por algo no se quedó ¿Por acá. algo no se quedó acá? Preguntaste por qué. Y vino Mansilla, que me parece que es una muy buena incorporación. Primero Tagliamonte respondió y ahora Mansilla respondió. Sí. Ahora, yo creo que la gran diferencia está en el banco. Vos fijate los partidos que termina ganando Belgrano con jugadores que surgen desde el banco, y en el banco Unión prácticamente no ha tenido respuesta. No ha tenido respuesta de los jugadores que entraron. El único que entró desde afuera, no siendo titular y se ganó la titularidad, fue Ludueña, cuando le saca el puesto a Facendini. Después todos los demás, Palavecino, Solari, los delanteros, cualquiera, no haciendo suficiente como para ganarse el puesto. Los otros días no entra González Metilli, que fue clave en el camino. Sí. Entra Ubita Fernández. El Mudo Vázquez. El Mudo Vázquez con 37 años, y estoy mirando lo que estaban en el banco dando vuelta. Ayala, que también estaba en el banco. Claro, yo te voy a poner un ejemplo. Ubita Fernández, el nombre de la final. Sí. ¿Ustedes se acuerdan cuando sonaba Ubita Fernández acá en Unión? Sí. ¿Qué dijeron? ¿Por qué no lo traían a Ubita Fernández? Y daban a conocer la situación económica y lo que le ofrecía Belgrano. Situación para económica. Y hubo otra frase que se fue remanida. Ubita Fernández no viene a Unión porque ya hay jugadores en ese puesto, se dijo. Sí, de todas maneras. Ya hay jugadores en el puesto que juega Ubita. Sí. Me acuerdo, muchachos, me acuerdo perfectamente y me acuerdo patente. Puede ser, ¿sí? puede ser, sí. Ahora, por más que tenga jugadores en ese puesto, haberlo traído a Ubita hubiese sido un salto para el plantel, para decir, tengo a alguien mejor y que los obligue a los que están peleando en el puesto Ubita a levantar. A Ubita Fernández lo putearon en la cancha de Unión en un partido con Belgrano, ¿vos te acordás? Sí. El tipo de la final. Sí, sí, sí. Y entonces... A ver, en función de lo que dice Quique, creo que está a la vista que a Unión no tenía recambio. Lamentablemente nunca le han funcionado los recambios. El partido Unión Belgrano que terminamos perdiendo, lo que terminan dando vuelta el resultado, para mí son los chicos de las inferiores de Belgrano. De hecho, entra un marcador de punta que terminó jugando muy bien y que termina jugando después la final. Entra un delantero Hernández media punta, que termina haciendo el gol, sí, que después termina haciendo en el partido siguiente un penal definitorio. Ese es un gran déficit que tiene Unión hoy en día. O sea, si bien ha entrado el Mudo Vázquez, que viene de China, que es grande, que son jugadores de jerarquía, pero que no están en su punto más alto de su carrera, creo que Unión no tiene gente en inferiores que pueda revertir eso. Y ahí es donde nosotros nos tenemos que preguntar cómo estamos trabajando en inferiores, ya hace un tiempo. O sea, Hernández Belgrano, Ocampo, 21 años, entraron los otros días. Belgrano hace 5 años estaba en el Nacional B. Sí, pero por ahí nuestro presidente decía que los equipos que tienen predio, ¿para qué quieren tener predio si están en el Nacional B? Hablando Fíjense, de Belgrano, hablando de Belgrano. Justo con Belgrano, sí, justificándose con Belgrano, pero bueno, el fútbol tiene estas cosas. Con el tiempo va demostrando quién hace bien las cosas, quién hace mal las cosas. Y Belgrano en 5 años, yo te voy a dar una estadística que es triste y que es complicada para el futuro del club. O sea, comparemos Talleres y Belgrano en los últimos 5 años, la sumatoria de puntos inferiores de AFA. Talleres está en el puesto 6º, Belgrano está en el puesto 9º y Unión está en el puesto 19. Indefectiblemente el desarrollo inferior de los diferentes clubes en los últimos 5 años, hay una diferencia en todas las categorías que te va a terminar repercutiendo en la llegada de jugadores a primera división y va a terminar repercutiendo en la venta que tiene. En los últimos años Belgrano duplicó las ventas de Unión y Talleres las triplicó a las ventas de Unión. Y estamos hablando, no que una ciudad más grande, estamos hablando que, digamos, el desarrollo de la formativa es lo más importante para el futuro de un club. Y nosotros no le damos bolilla, nosotros no tenemos predio. Nos encontramos con un predio como Casasol sin ser el objetivo de que sea un predio. O sea, predio para mí es otra cosa, Pipo. Por eso te digo. Pero para mí predio es tener un lugar donde vos tengas todas las inferiores trabajando en el mismo lugar. Y vos te terminan definiendo los partidos tipos que formaste. Y nosotros, con los 2 o 3 chicos que han subido y que le han costado, vos te vas dando cuenta que la formación no es la que corresponde para un club como Unión.
En los últimos 2 años, Quique, con Basolera a la cabeza, se trajeron 19 jugadores. O sea, la gente sabe que Unión reforzó más la reserva que la primera división. 19 jugadores que de los 19 jugadores, más de la mitad vino con contrato. Y resulta que hay muchos jugadores que están peleando por un lugar en reserva que están tapados y que no tienen contrato. Entonces hay un destrato para los tuyos y un beneficio para los de afuera. Y vino el chico Rubio con 22 años de River. Vino, le hicieron contrato. Sole por lo menos está jugando. Este chico Rubio vino, le hicieron contrato. Usaron de trampolín a Unión. Unión no ve nada. Lo único que ve es que ese chico Rubio le ha tapado la proyección al 4 nuestro que venía jugando de hace un tiempo y que se ve retrasado. Y hay que ver si llega, si no lo perdemos. Entonces, se están haciendo muy mal las cosas en inferiores. La gente lo tiene que ver. Nosotros hoy en día estamos haciendo un scouting en Entre Ríos. O sea, estamos trayendo jugadores en Entre Ríos. Como si Patronato alguna vez ha sacado jugadores de jerarquía. O sea, la cantera está en Santa Fe. Los mejores jugadores de Argentina salen de Santa Fe. Tenemos al mejor del mundo. Entonces, esta verdaderamente es tierra de campeones. Vamos y hacemos el scouting, o sea, en Entre Ríos. Porque el coordinador es de Entre Ríos. No hay un proyecto, no hay una metodología, no hay una visión de club. Por eso también llama la atención cuando tanto el Kili como Madelón le marcan la cancha al presidente y le dicen, no, porque si no me traes esto me voy, no, porque si no me armó un equipo de jerarquía me voy. Pocas veces se ve eso, que de un entrenador le marque la cancha a un presidente. Debería marcarlo el presidente. Pero o debería mostrársela, mejor dicho. Pero el reino al revés, es como cuando el presidente nuestro dijo, no, porque nos endeudamos, culpa del Kili. No, te endeudaste, culpa tuya. Si vos le diste la llave del club al Kili para que haga lo que quiera, el Kili ya no está más acá en Unión. ¿Hablaste con Zubrigen? Se conocen, obviamente. Sí, nos conocemos, sinceramente no nos hemos cruceado demasiado. Quique, Santa Fe chico, nos conocemos todos. Es muy difícil por ahí hablar porque tienen miedo los chicos. Tienen mucho miedo, tanto a la gente que trabaja adentro. En este caso puntual Zubrigen, viste, uno tiene que agarrar y hacer un café y que sea hermético, que no se vea porque toman medidas, toman represalia. Yo creo que por lo que uno indaga y pregunta, Zubrigen no está cumpliendo el rol de director deportivo. O sea, Unión ha traído a Zubrigen, que es un gran chico con identificación, que jugó en el club, que es importante, que tiene mucha capacidad, pero no ha hablado con las inferiores. No le dan las herramientas ni tampoco el poder de mando. A ver, yo hablo con la gente inferior y dice, Pipo, nunca vino a hablar con nosotros, nunca vino a decirnos para qué lado vamos, nunca vino a bajarnos un método de trabajo o una visión de futuro para que nosotros nos acomodemos. No parece, eso en Unión no existe. Entonces todo al voleo. Y el todo al voleo te termina después con el tiempo pasando lo que pasó cuando jugamos contra Belgrano, que te entran 2 pibes que te dan la clasificación y nosotros miramos para afuera y no tenemos esa capacidad de revertir. Porque no es que Belgrano tenía un gran banco. No tenían, o sea, sí han funcionado, los papeles muestran que han funcionado mejor que los de Unión, pero tampoco que tenía una chorrera de jugadores como para decir, tengo para elegir. Yo te voy a decir una cosa, ahí tenés el mate. La jugada clave del partido, el que se tira la pelota a los pies de un jugador de River, es un tipo de 37 años. Sí. Y Belgrano lo que hace es darle chance a estos pibes que vos nombraste de 21 años, que es la discusión que yo siempre tengo con él. Evidentemente hay un chip dentro de las inferiores distinto. Otra cosa, ¿vos no te sorprende? ¿Usted no le sorprende? Córdoba estaba mirando, tiene casi 1,5 millones de habitantes. ¿Santa Fe cuánto tiene? Y tiene 500.000. Sí, menos de la mitad. Vamos, 500.000 redondo. Sí, 500.000. ¿Cuántos socios tiene Unión? 22. 22. ¿Cuántos socios tiene Belgrano de Córdoba? Como 60, ¿no? 67. 67.000. Talleres tiene 90. Sí. ¿Ustedes vieron la cuota de Belgrano? ¿Lo que sale? No. A ver, ¿dónde lo tengo acá? La página de Belgrano está. Muy barata. Sí, más barata que Unión. Muy barata. Muy barata. Mucho más barata la cuota de Belgrano. ¿Llega a 20.000 pesos alguna? Yo para mí, mira, yo hace 2 o 3 años
sí, 2 o 3 años, ya estaba en Primera Belgrano, yo le hice una nota a Luis Fartime y él me explicó cómo fue todo su proceso desde que se hizo cargo del club. Estaba en la B. Entonces él me contó que estando en la B, ellos no participan del torneo de reserva, porque en ese momento no podía hacer, por ejemplo, lo que está haciendo Colón ahora, de participar invitado en el torneo de reserva. Dice, yo armé un equipo volante y lo llevaba cada 2 o 3 semanas a Buenos Aires. Jugábamos 2 partidos. Una semana jugábamos contra la reserva de Boca y contra los suplentes de River, de la primera. A las 2 o 3 semanas jugábamos contra los suplentes de Chacarita y los suplentes de Vélez. Y así fui fogueando las divisiones inferiores porque no teníamos competición a nivel de AFA, estando en la B. Paralelamente fui haciendo crecer el club y en aquel momento me hablaba de llegar a 50.000 socios, ya está en 67.000. Y ya en aquel momento estaba pensando en el estadio para 50.000, que el otro día hicieron la presentación, se llama Belgrano 360 grados y quiere llevar el estadio a 50.000 espectadores. Yo creo, Pipo, que lo buscó. A lo que le pasó el domingo, Artime lo buscó. Es un poco lo que nosotros siempre hablamos, siempre declaramos, nunca nos contradecimos, sabemos que el camino es ese, el camino muchas veces en el fútbol es soñar, es pensar que se puede, el formato de torneo es inigualable para que puedan salir campeones los equipos del interior. En los últimos 8 años, Quique, hay una estadística muy clara que marca que 9 equipos del interior han salido campeones, sí, ¿no? en los últimos 8 años. Le está tocando Patronato, a todos, Central Córdoba, le está tocando a todos y Colón. no nos está tocando a nosotros. La gente, creo que la gente de Unión, el hincha de Unión, tiene que replantearse, digamos, también la visión de futuro que quiere para el club. Muchas veces nos han hecho creer que, desde el dicho de la sopa, no han hecho creer que Unión no podía más y que siempre vamos a estar sumergidos en un eterno déficit. Yo creo que el déficit de Unión muchas veces no es genuino, sino que es provocado justamente para estar todo el tiempo generando miedo y que siempre haya un instinto de supervivencia, no de superación. Si las cosas estuvieran bien, es como que sería todo mucho más sencillo, pero cuando las cosas van mal, dice, y bueno, pero mirá cómo estamos, mirá lo difícil que es, mirá cómo somos deficitarios mensualmente todo el tiempo. Y yo te voy a decir, ¿por qué yo considero que el déficit muchas veces es provocado? Es provocado por la mala gestión. Porque si yo a vos te digo, che, si vos hubiese hecho una buena gestión con las inferiores con respecto a Domina, tendrías 2 millones de dólares de mínima más. Si hubiese hecho una buena gestión con el tema de Malcorra, de su representante, no estarías embargado, que hace 8 meses estaba embargado y encima tenés un juicio que tenés que pagar. Si hubiese hecho una buena gestión con Casasol, que ahora es Casa Unión, y la hubiese comprado en un año atrás, te salía la mitad, la terminaste pagando el doble porque te desalojaban y quedabas knockout. Ahora el caso de Racing, que me gustaría tocar, lo que es importante también, decir, che, tenés para cobrar, no cobrás. El caso de Luna Diale, o sea, lo vendiste en $1.600.000, la plata no entró al club. Según Span la puso él. Eso no está en el balance, Chicho. Yo digo, ¿entendés? Lo que dijo él. Tiene que venir Span y contarle a los socios qué pasó con esa plata que no entró y por qué, si él dice que puso esa plata, no está en el balance, no están en las cuentas. Es toda una desprolijidad. Por eso yo digo, justifico lo que digo yo. Porque aparte hemos estudiado los balances. O sea, muchas veces Unión nos han hecho creer eso. Y el hincha entra con miedo. Y siempre te comparan y te dicen, pero ojo que los vecinos y acá, que lo de Entre Ríos y lo de Rafaela y esto, están en otra categoría. Y te lo comparan siempre para abajo, pero muchas veces no te comparan y te dicen, sí, pero esos vecinos también obtuvieron algo que vos no obtuviste. Siempre en esa comparación de que no podemos. Y yo creo que ahí volvemos como para cerrar el tema de Luis Fartime. ¿Sí? Siempre lo buscó, siempre lo soñó. Vos notabas que tenía pasión, vos notabas que lo quería, y en algún momento de tanto ir a buscarlo lo encontró. Nosotros, sin ir a buscarlo, no lo vamos a encontrar jamás. Fíjate las declaraciones que siempre vienen de adentro del club, que muchas veces hasta Leo, que lo he también hablado en alguna oportunidad, siempre como que la vara está muy baja. Entonces la evaluación para con Unión de su dirigente y del cuerpo técnico de turno siempre es, bueno, mantenemos la categoría, es lo que nos da. Entonces siempre la exigencia del hincha está en eso.
Si la exigencia del hincha estaría en que no, vamos a pelear por todo. Después hay uno solo que sale campeón. Sabemos que es difícil, pero intentalo. La gente se daría cuenta. En los últimos torneos, Unión lo máximo que fue cuarto de final. La famosa frase de Alfredo Berti, hay que creérsela. Y lo dijo siendo técnico de Independiente Rivadavia, de Mendoza. No lo dice siendo técnico de, qué sé yo, no sé, de Vélez o de Estudiantes. Que bueno, en Vélez y Estudiantes tienes que creértela porque la verdad tienen una historia como para creérsela en serio. Lo dijo siendo el técnico de Independiente Rivadavia. Recién deslizaste el tema. Dejale una pregunta así vamos a la pausa. Sí, recién deslizaste el tema Nardoni. ¿Qué tendría que hacer Unión? Porque la verdad que con este tema daría la sensación de que Milito no le quiere pagar, que hay algo por allí espurio o por lo menos dudoso respecto de la presentación de los papeles. ¿Qué pensás vos de este tema y qué es lo que debe hacer Unión? Espera, no la respondas ahora. Bueno. Vamos a la pausa, así nos reacomodamos. Cuota social de Belgrano, mayor 20.300 pesos. Cadete menor 14.200. Grupo familiar 4 personas 40.600. Con débito 34.500. Grupo familiar 5 personas con débito 39.050. Está bien, yo entiendo que, porque aparte me lo marcan varios, te cobran un exceso a los partidos, pero por la cantidad de gente socia que tiene, no pueden acceder todos a la cancha. Claro. ¿Se entiende? La cancha es más chica de la cantidad de socios. Exactamente, 67.000 contra un estadio de ¿cuánto tiene? 30 y pico. 30, sí, 30 y pico. Sí. Bien, la mitad. Sí. Pero esta plata queda dentro del club. Claro. Esta plata de la cuota social es la que queda dentro del club. ¿Y vos, Chicho, qué ves que hace Unión para darle un beneficio al socio y para motivar que tenga más socios? ¿Vos ves algún plan? ¿Vos ves que los socios tengan algún tipo de beneficio? No, yo no sé. Nosotros estamos trabajando en eso porque es un déficit muy grande que tiene Unión en cuanto a la generación de socios. Pagamos 140.000 el familiar, me dice un hincha de Unión, es una locura. ¿Vamos a la pausa? ¿Cómo fue lo que le dejaste explicando a Pipo? El tema Nardoni, Pipo. ¿Qué hacer con Nardoni? ¿Qué es lo que vos sabés? ¿Qué es lo que harías? Hay un dinero allí que Racing aparentemente pone a disposición de Unión. Unión no lo acepta. ¿Qué es lo que tendría que hacer Unión con el tema Nardoni? A ver, yo hablo seguido con Milito. Ya he hablado antes de las elecciones y la relación ha continuado. Me puse a disposición de poder siquiera intervenir o intermediar para darle una solución, obviamente en beneficio de Unión. Él lo que me dice es que no hay nada en discusión, hay un contrato que fue revisado por la gente de Unión, que viajó a Buenos Aires, que dio el ok, de eso se pagaba un porcentaje, pero bueno, cuando la gente llega acá a Santa Fe, le mandan a decir que no le van a dar la conformidad porque ellos piensan que se vendió a más plata de lo que figura en el contrato. Se puede. Yo lo que digo, Enrique, es que Unión, más con los problemas económicos que tiene y financieros, debe cobrar eso y debe utilizar otra instancia judicial, otro camino para reclamar o averiguar si realmente se lo vendió por más dinero del que dice, pero por lo pronto congelar y no querer cobrar eso es un daño para el club, cuando en realidad se pueden hacer las dos cosas. La plata está a disposición, obviamente que lo que me dice que necesitan una conformidad contra la transferencia de ese dinero. Yo lo que digo que es muy difícil ver que un presidente ataque a otro presidente. Lo único que hacemos es ir poniéndonos en contra del mundo del fútbol, porque Racing no deja de ser un equipo grande. Sí que hay que exigir que nos paguen. Ahora, la credibilidad, ¿cómo hacemos para creerle a nuestro presidente después que nos dijo que el representante de Malcorra era todo mentira y terminó siendo todo verdad? ¿Cómo hacemos para creerle al presidente un montón de cosas? Prometió que iba a iniciar la Pujato por un tema de campaña y no lo cumplió. Prometió los otros días se cumplió un año de eso. Que íbamos a tener predio y no lo cumplió. Entonces, tuvo el mismo problema que él está diciendo tener con Racing, lo tuvo con Santa Fe Fútbol, que nunca le cumplió y pasaron un montón de tiempo y era un club acá de Santa Fe. Entonces, ¿cómo hacemos para creerle que no lo está haciendo a propósito para mantenernos indefinidamente en un déficit que solamente le conviene a él, a costa de los intereses de todos los tatengues? Entonces, bueno, son todas cosas que la gente y el hincha tienen que empezar a ver, tienen que empezar a indagar, porque esto está a flor de piel, esto se sabe, hay que acercarse un poco más al club
y de a poquito la gente va a empezar a ver que estos manejos son repetitivos, que un modo operandi para permanecer la mayor cantidad de tiempo en el club. Vaya a saber para qué, si después cuando están los partidos trascendentales no están. Entonces vos decís, ¿para qué quieren estar? Si tampoco el club crece en comparación a equipos similares. Pipo, ustedes sacaron más de 3.000 votos en las elecciones. Se deben a mucha gente. ¿Qué es lo que está haciendo Encuentro Unionista y qué va a hacer Encuentro Unionista? No, nosotros hacemos reuniones periódicas, fortalecemos todo el tiempo, somos unos convencidos que tenemos que llegar a un mejor de lo que estábamos. Si bien considero que estábamos muy bien y habíamos gestionado recursos para manejar tranquilamente el club y su deuda, ahora estamos sumando mucha más capacidad, identificación, como te decía con Nepo, que es súper importante para tema fútbol, pero nosotros siempre pensando a nivel institucional, Unión a nivel global, porque creo que Unión es grande por todo lo que lleva Unión. Creo que el fútbol es fundamental porque sí irradia para todas las actividades, y nosotros todo el tiempo en sumar gente, y que en la desesperación de que haya otros clubes que se le van dando las cosas y que nosotros no, digamos, se busca sumar todo el tiempo. Nosotros ahora el jueves tenemos una reunión importante, masiva en Mayoraz, donde la gente se puede acercar. Pasado mañana, pasado mañana. Obviamente, como te decía antes, ¿a qué siempre hora el compromiso para la gente? A las 20. A las 20 en Mayoraz. Sí. En el Club Mayoraz. Obviamente María siempre, Selva, ¿no? siempre esperando que se acerque el receso, no molestar en etapa de definición de campeonato. Por eso nunca nos han visto a nosotros salir, porque consideramos que primero está Unión. Pero como decía vos, Quique, sentimos una enorme responsabilidad. Hoy te estoy hablando como Pipo de vos, como un ex jugador de fútbol del club, hincha del club, que vivió muchas cosas en el club. No soy candidato a nada, sí fui candidato en las elecciones pasadas y la gente nos dio una responsabilidad. Y la única manera de participar que tenemos nosotros es con ustedes, a través de los medios y algo en redes sociales. Nosotros, la gente tiene que entender que no es como en otros clubes que la minoría tiene participación. Entonces nos debemos mucho a esa gente, cada vez más gente la que pretende el cambio, y nosotros estamos preparándonos para estar a la altura de eso. Bueno, a las 20 entonces el jueves. A las 20, sí. A las 20 el jueves en Mayoraz, porque muchos dicen, bueno, Pipo, a ver cómo se hace para pelear con el tema futbolístico, darle bola a la formativa, qué hacer con el básquet. En Unión vota un porcentaje de socios, me da que no les importa el fútbol. ¿Qué propuesta tiene Pipo para ganar un título en Unión sin endeudar el club? Tenés un montón de preguntas. ¿Las podés responder en Mayoraz? Sí, no, por supuesto. Tenemos mucha gente laburando. Tenemos un montón de propuestas. Vos tenés que pensar que nosotros en 6, 8 meses hicimos una campaña donde la gente nos creyó, lo convencimos realmente y fuimos demostrando, porque todas las cosas que fuimos diciendo se están empezando a cumplir. La gente está viendo que lo que decía Pipo en cada una de las entrevistas previas a las elecciones van sucediendo. No es que yo era divino, sino que es digamos, no se está llevando adelante las políticas normales que llevaría cualquier persona con identificación, con pasión, hincha del club. Pero acá no hace falta ser ni multimillonario ni endeudarse, porque Artime no veo que sea dueño de todo Córdoba, ni que tenga la cantidad de recursos indefinidos, o que haya armado un plantel que haya tenido 3 bancos. Esto se trata de otra cosa. Esto se trata de ser serio, responsable, transparente, que es algo que no hay información. En Unión no hay información al socio. O sea, si vos vendiste un jugador en $1.600.000 y no tenés información y se te rían en la asamblea cuando vos le preguntás y esa plata no entró al club y lo tomamos todo para la chacota, Unión tiene que empezar a cambiar la cabeza. Entonces, parte de todo ese cambio, que es difícil después de 17 años, después de mucha estructura, de mucho convencimiento de que Unión no puede, bueno, de a poco Unión se está despertando y está viendo que otros pueden. Pero acá se hace falta gestión pro club, cambiar la cabeza del club y que el club sea gobernado por una comisión directiva, no por una sola persona. Gracias, Pipo.